Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la presentación de la clase correspondiente a tratamiento de efluentes industriales y especiales de la cátedra Instalaciones Sanitarias y de Gas. El tratamiento de efluentes industriales y especiales tiene por objeto acondicionar la calidad de determinados desagües para que cumplan con los estándares de volcamiento al ambiente, a la red cloacal, y el objeto es reutilizar las aguas y los derivados de esos efluentes. Lo que se persigue es preservar el ambiente, mitigar los perjuicios en los cuerpos receptores, evitar deterioros u obstrucciones en las instalaciones. Un ejemplo claro de un no tratamiento de efluentes industriales es la contaminación del riachuelo por las descargas de efluentes industriales y domiciliarios de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. El riachuelo integra la cuenca hidrográfica del río Matanza-Riachuelo y abarca 2.200 kilómetros cuadrados. El territorio que recorre son alrededor de 64 kilómetros de extensión del sistema hídrico integrado. Ese efluente o ese río está contaminado porque recibe y recibió grandes cantidades de desechos de todo tipo y tiene residuos, presenta residuos y metales en el agua. Por día recibe aproximadamente 192.000 metros cúbicos de agua cloacal. Y los metales que se han encontrado en el agua son tales como mercurio, zinc, plomo, cromo, son hasta 50 veces superiores a lo permitido. Esta situación de tanta contaminación provoca que las personas que viven en esta cuenca se encuentran expuestas a todo tipo de enfermedades. En realidad, los efluentes industriales o especiales a gran escala tienen que ser sometidos a un tratamiento. Nosotros vamos a tener un afluente que va a ser sometido a un tratamiento preliminar, luego a un secundario, a un terciario. El preliminar es para retener todo lo que son residuos sólidos, volúmenes importantes de residuos, un tratamiento secundario en el cual se va a poder resolver a través de los lodos activados, filtros percoladores, y se elimina toda la materia orgánica biodegradable. Y un terciario en el cual vamos a tener en cuenta que va a haber procesos de precipitación química para eliminar los metales, eliminar compuestos volátiles. Estos tratamientos van a generar barros y esos barros van a tener líquidos sobrenadantes que van a volver al circuito de tratamiento y una vez que esos barros ya no se pueden tratar, se disponen como residuos especiales o peligrosos y el efluente pasa al ambiente luego de todo este tratamiento. Las aguas residuales que generan todos estos efluentes deben ser tratadas y se pueden recuperar. Hay plantas de recuperación de estos recursos porque existen los métodos de tratamiento y el objeto es poder obtener agua para reuso. Ese lodo que se retiene puede usarse para generar energías o biosólidos y fertilizantes como el fósforo. Vamos a pasar a un video en el cual tenemos un sistema de depuración de agua.
cuenta que solo el 0,007% de agua del planeta es apta para el consumo humano y que la población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas al año, podrás hacerte una idea de la importancia que la reutilización del agua tiene en nuestras vidas. Instituciones como la ONU alertan sobre la importancia del cuidado del agua para el planeta, señalando agua limpia y saneamiento como uno de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Son las aguas que resultan después de ser utilizadas en hogares, comercio, industria, agricultura. El agua utilizada es recogida y conducida mediante la red de alcantarillado hasta la SEDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, donde el agua es procesada y tratada para ser devuelta al medio natural en las mejores condiciones. En las estaciones depuradoras, el agua pasa por un tratamiento en varias etapas. En primer lugar, el agua pasa a través de unas rejas gruesas que retienen los residuos más grandes y a continuación por otras más finas que retienen los residuos más pequeños. Después, el agua pasa a un depósito en el que se introduce aire, lo que permite eliminar por un lado las arenas, que al ser más pesadas van al fondo, y por otro las grasas, que al pesar menos suben a la superficie. Este proceso, junto con el desbaste, recibe el nombre de pretratamiento. El agua llega al decantador primario, un tanque de sedimentación donde queda en reposo durante un tiempo. Al ser más pesada, una parte de la suciedad va quedando en el fondo formando una especie de fango que es retirado. Antes de pasar a la siguiente etapa, se eliminan los flotantes que puedan quedar en la superficie. A continuación, el agua pasa a una piscina burbujeante en la que se le añade oxígeno para desarrollar los microorganismos que se encargarán de eliminar, biológicamente de la forma más natural, la suciedad que aún quede en el agua, sin recurrir a productos químicos. Estos microorganismos desarrollan nuevos fangos que se separan del agua mediante el proceso de clarificación. Para finalizar el tratamiento y disponer de la posibilidad de reutilizar el agua, se realiza una decantación con productos químicos, una filtración y una desinfección del agua. Y de nuevo, los últimos restos de fangos depositados son retirados. Una vez completado este proceso, el agua es devuelta al medio natural en buenas condiciones para reiniciar el ciclo integral del agua. Antes de ser devuelta, parte del agua depurada es reutilizada también en diferentes usos. Además, en la actualidad, se están impulsando numerosas iniciativas para la reutilización de todos los recursos que podamos obtener como resultado del proceso de la depuración. Los fangos recogidos son aprovechados como abono orgánico. Con el biogás producido durante la estabilización de los lodos extraídos, se produce energía eléctrica, calor e incluso biocombustible para vehículos. Y otros procesos, como el crecimiento de algas en aguas residuales, permiten obtener nuevos recursos aprovechables. Como ves, hay muchas maneras de aprovechar y reutilizar ese porcentaje de agua que tanto debemos cuidar. Desde tu compañía del agua, seguimos trabajando para que con la ayuda de todos hagamos cada vez un mejor uso de nuestro recurso más preciado, el agua. Ayuda. Bueno, el tratamiento de los efluentes industriales y especiales es para usos industriales, como dice la palabra, restaurantes, hoteles, hospitales, estaciones de servicio, escuelas. Y el vertido de esos efluentes en las instalaciones puede provocar distintos inconvenientes. Por ejemplo, vertidos de efluentes calientes perjudican la durabilidad de las cañerías de desagüe. Por ejemplo, tenemos acá incrustación calcárea en desagües de caldera.
livianos pueden adherirse a las canalizaciones, producir emanaciones nocivas o irritantes, por ejemplo, las grasas que se van adheriendo a las paredes de la cañería en el caso de los desagües de restaurante. Pesados, que son sedimentables, van a provocar obstrucciones porque se van acumulando en las cañerías, y esto se da mucho en los desagües de industrias que utilizan este tipo de material. Agresivos, aquellos efluentes que tienen productos químicos, que tienen ácidos agresivos y que generan una corrosión química, por ejemplo, los desagües de las curtiembres. De acuerdo a las normas y gráficos de obras sanitarias, vamos a tener distintos elementos de tratamiento. Por ejemplo, de enfriamiento, que enfrían el desagüe proveniente de máquinas lavadoras, calderas, bateas, y el elemento por excelencia que se usa es el pozo de enfriamiento. Después vamos a tener interceptores para retener los residuos livianos, sean sólidos o líquidos, trampa e interceptor de grasas y aceite, interceptor de nafta, y después ustedes van a poder encontrar en las normas que tenemos interceptor de barros y estiércol, interceptor de trapos, gasas, hilos, estopa, etc., interceptor de espumas, decantadores, los decantadores que retienen los residuos pesados. Vamos a ver elementos decantadores interceptores que retienen residuos pesados y livianos, y veremos un interceptor decantador que está en la norma y gráfico de obras sanitarias. Existen los diluidores que atenúan la acidez o agresividad del desagüe, agregándole una cierta proporción de agua mediante algún elemento o un dispositivo que funciona automáticamente. Y después tenemos los neutralizadores que atenúan o anulan la acidez del efluente mediante o la agresividad del desagüe, inyectándole algún elemento químico adecuado, y la cámara de cloración. Pasando a hablar del pozo de enfriamiento, es un elemento que se construye de mampostería o hormigón armado, está soterrado. Vamos a ver que es de forma circular. El objeto de este elemento es recibir el agua a temperaturas importantes y poder evacuarla alrededor de 40 grados como máximo. Ustedes van a ver que el agua caliente ingresa por este elemento, por la cañería, tiene una reja que está en lugar abierto con 5 centímetros sobre el nivel de piso terminado. El pozo de enfriamiento va a tener una profundidad que va a ser 1,5 veces el diámetro o el largo mayor, porque la planta puede ser cuadrada, circular o rectangular. La cañería por el cual el efluente se descarga tiene que estar a 10 centímetros como mínimo del tabique lateral del pozo de enfriamiento, de hierro fundido obligatorio, y en el tramo vertical. Y luego esta cañería va a una boca de desagüe tapada, y en el tramo horizontal pasa a ser del material de la cañería que se instala en ese tipo de instalación. El objeto de este pozo es adecuar la temperatura para que no se vuelque al efluente o a la red con temperaturas mayores a los 40 grados centígrados. Y para dimensionarlo, en las normas y gráficos de obras sanitarias, indica de acuerdo a la cantidad de calderas cómo se determina el volumen. Si es una caldera, es 2 veces el volumen del agua. Si son 2 calderas, el volumen del pozo es la suma del volumen de agua de las calderas, y como mínimo tiene que ser 1,5 veces la mayor.
y si son 3 o más, es la suma de las capacidades de las dos mayores más un 50% de las restantes. Vamos a ver que este sistema de pozo de enfriamiento en las normas y gráficos vamos a encontrar que puede ser con tapa ciega, sistema cerrado, como estaremos viendo acá, que tenemos el pozo con una cañería con reja de aspiración por la cual ingresa el aire y otra cañería a los 4 vientos para generar una fuerte circulación de aire que va enfriando el efluente, y una vez que, como por diferencia de densidad, el agua caliente se ubica en la zona superior, se va a ir evacuando el agua a temperatura aceptada por las normas. Y va a una pileta de piso tapada, que va a estar también ventilada porque está tapada. A su vez puede haber un sistema abierto, esto está en las normas y gráficos, en el cual la pileta está abierta. La ventilación del mismo se debe hacer en 2 columnas de diámetro 0,060, una elevada hasta la parte alta del edificio y la otra hasta 2,50 metros del piso, terminado con reja de aspiración. Respecto al tratamiento de los efluentes que contienen grasas y aceites, se utilizan los interceptores. Los interceptores, como podrán observar, tienen pantallas superiores que permiten que las grasas que van a sobrenadar en la superficie del efluente se acumulen entre esas pantallas, y en el fondo se va a acumular algún residuo, barro, y como el efluente va a ir digamos, perdiendo la grasa que va ascendiendo, se va hacia la salida el flujo de agua sin grasa. Acá vamos a ver que separa los residuos livianos de los efluentes mediante la flotación por diferencia de densidad. Dice la norma que tienen que instalarse en lugar cercano al punto generador de grasas y aceites. Pueden ser colocadas sobre muebles, suelo y parcial o totalmente empotradas en el suelo, y debe haber un espacio libre para poder retirar las tapas y facilitar su inspección y mantenimiento. En las normas de obras sanitarias encontrarán este detalle de corte y planta de un interceptor de grasa, que básicamente es el mismo elemento. Podrán observar que la pantalla en este caso está representada por esta cañería que está en T, que no permite que las grasas pasen a la descarga. Tiene una pendiente para acumular los barros y grasas, se mantiene así, una altura H, y en planta siempre el largo va a ser 1,5 veces el ancho. Tengan presente que si el ancho es hasta 1 metro, H, que es la altura, va a ser igual a H. Ahora, si es mayor a 1 metro, H va a ser 2/3 del ancho. El uso es obligatorio, dice las normas y gráficos, en cocinas de grandes comedores, de escuela, restaurante, club, y los residuos deben retirarse diariamente para evitar la descomposición. Podrán ser circulares o rectangulares, y como mínimo, dice el reglamento, tienen que tener una profundidad de 0,60 metros de agua y un volumen de 350 litros. Asegurar que permanezcan 2 horas los efluentes en el elemento, y recomiendan que esté ubicada en el exterior. La capacidad también se calcula como el desaguado de las instalaciones que concurren al artefacto durante 15 minutos de funcionamiento intenso. Vamos a tener interceptores de grasas en
enterrados in situ, de mampostería u hormigón, con revoque sanitario, que requieren mantenimiento, o interceptores, como este que estamos viendo, plásticos. Existen también las trampas de grasas y aceite que requieren poco mantenimiento. Como podrán observar, se instalan debajo de las zonas próximas a las bachas que reciben los desagües. Esta es una trampa automática de mantenimiento automático. Y pueden, como dijimos, ser no automáticas o automáticas. Ahora vamos a pasar a ver un video en el cual vamos a ver el funcionamiento y el mantenimiento de esta trampa de grasas y aceites. Bueno, muy bien. Continuando con los interceptores de grasas y aceites, respecto de su dimensionado, se puede hacer en función del diámetro de la cañería de descarga, en el cual vamos a tener un caudal máximo, en función de la capacidad de descarga de los
artefactos en el cual se toma de cada pileta largo, ancho y profundidad, se calcula el volumen total en centímetros y ese volumen se lo divide por un coeficiente 0,637 y se obtiene el caudal total de descarga en litros por segundo. Y después, respecto de las rejillas o rejas en el sector cocina, el caudal de descarga que se puede adoptar es 0,25 litros por segundo por cada pileta de piso del sector de esa cocina. Y si hubiera cocinas tipo wok, el caudal de descarga a adoptar será de 0,5 litros por segundo por cada quemador de la estufa. Bueno, pasamos a ver los interceptores de nafta. Según las normas y gráficos de obras sanitarias, el interceptor de nafta cumple la función de separar los residuos livianos de los efluentes mediante flotación por diferencia de densidad y los residuos pesados por decantación. Si observamos en corte y planta el esquema del interceptor de nafta, podemos observar que el mismo puede ser de mampostería, hormigón, va a tener una pantalla deflectora, una cañería de entrada que ingresa una determinada medida dentro del efluente, dentro del líquido que está retenido en el interceptor. Y concretamente, si ustedes observan, hay determinadas medidas a tomar en cuenta. Siempre la profundidad es de 0,5, es fija. La idea es obtener una gran pileta en la cual los combustibles puedan quedar flotando en la superficie del líquido y por evaporación se vayan eliminando al ambiente. Tiene determinadas medidas a respetar respecto de las tapas, que tienen que tener un ancho mínimo de 0,60, la longitud, que es 1,5 veces el ancho, las distancias entre las tapas tiene que ser menor de 2 metros, o sea, hay que agregar tapas como para poder desobstruir o limpiar, esto descarga a una pileta de piso tapada que también tiene que tener una reja de aspiración con un caño de 0,060 que va a estar a 2,5 metros del nivel de piso. Por ahí ingresa el aire, recorre a contracorriente por cañería, tenemos un puente de ventilación y por este caño de ventilación se evacúa el aire que contiene los combustibles vaporizados al medio ambiente. Es fundamental tener en cuenta todo este circuito de ventilación para que este interceptor funcione. Respecto de su instalación, tiene que instalarse en garage, estaciones de servicio y en todo otro local en el cual sea posible que se laven los vehículos. Los desagües serán recogidos mediante cañerías y siempre todos tienen que ir al interceptor. Para dimensionar un interceptor tenemos que tener en cuenta la cantidad de vehículos que pueden estar en un garage. Entonces se toma la superficie del garage dividido 20 metros cuadrados por auto y podemos sacar la cantidad de autos que podrían ocupar ese garage. Entonces, para los dos primeros autos se establece una capacidad de 200 litros. Tenemos el caño de entrada, la altura siempre fija, 0,5, y por cada auto de más se deben tomar 50 litros y ya vamos a tener un caño de entrada y salida de 0,100. Estos elementos tienen que estar separados por lo menos 1 metro de la línea medianera. Bueno, este es un ejemplo de un interceptor que se instala en una estación de servicio y separan los residuos sólidos livianos. Vemos que en el fondo se acumulan
los lodos y en la zona superior las grasas y los hidrocarburos. Ahora vamos a pasar a ver un video. Bueno, seguimos con los decantadores, que estos cumplen la función de separar los residuos sólidos de los efluentes mediante procesos físicos, sedimentación o decantación, o químicos, floculación. Aquí estamos viendo, de acuerdo a las normas y gráficos de obras sanitarias, un decantador, el cual está integrado con un recipiente que va a condicionar el efluente para eventualmente tratarlo y neutralizarlo, y ese efluente va a contener sólidos que van a hacer entrar al proceso de decantación. Para dimensionar hay que tener en cuenta las características de la industria, qué máquinas se utilizan, cuánta agua por hora se consume, cuántas horas se trabaja, por ensayos de laboratorio que se determine cuánto tiempo es necesario que ese efluente esté en el decantador para poder separar los residuos. Cantidad y clase de residuos que se van a generar y el intervalo entre limpiezas. Siempre teniendo en cuenta que los elementos que nosotros estamos considerando, el largo va a ser 1,5 veces el ancho, tienen medidas que están perfectamente determinadas e indicadas de la ubicación de las pantallas, y la idea es que viendo el corte, en esta zona se van a ir acumulando los residuos sólidos, y el efluente por desborde va a ser evacuado a la red sin contar con sólidos. Siempre respetando la relación de altura y ancho en virtud de las dimensiones. Vamos a ver que existen decantadores que se utilizan a gran escala, entonces para tratamiento de efluentes, y bueno, vamos a pasar
a ver un video en el cual vamos a apreciar cómo operan los decantadores y tenemos estáticos o dinámicos, en los cuales son equipos que están siendo operados mecánicamente. Tipos de decantadores. Vamos a hablar acerca del decantador primario, secundario y espesador por gravedad utilizados en la planta de tratamiento de agua residual. ¿Qué es la decantación? La decantación es un proceso físico mediante el cual favorece el depósito de las partículas en suspensión por acción de la gravedad. Decantador rectangular. Los tanques rectangulares se utilizan tanto como sedimentadores primarios como secundarios, aunque su uso como secundario no es muy frecuente. La desventaja de estos tanques es que no pueden ser utilizados para el espesamiento o almacenamiento de fangos como los tanques circulares. Partes del decantador rectangular. Entrada de agua bruta, recogida de arena. Podemos incluirlo si no tenemos un desarenador previo. Rasqueta que sirve para el arrastre de fango a lo largo del tanque y lo lleva a un extremo de la salida. Difusores de aire, grasas, canal de recogida de grasas, entrada de aire. Decantador circular. Se utilizan como sedimentadores primarios o secundarios, así como para el espesamiento de fangos. Partes del decantador circular. Entrada del agua, sistema tranquilizador, usado para que el agua entre con una velocidad constante. Pasarela giratoria que ayuda a la rotación de la rasqueta. Sistema de barrido de fangos o rasquetas que los arrastran al centro del tanque. Salida del agua decantada. Salida de fangos, recogida de flotantes o grasas que se encuentran en la superficie y salida de flotantes o grasas. Decantador lamelar. Un decantador lamelar consta de entrada de agua bruta o también llamada influente, canal de entrada y mezcla con los reactivos en caso de que sea necesario. Serie de lamelas en donde se da la sedimentación de partículas. Tolva de lodos o depósito de fangos luego de la decantación. Y salida de agua decantada. Los decantadores son usados en el tratamiento primario, secundario y en la línea de fango. De aquí salen sus nombres: decantador primario, decantador secundario y espesador de fangos por gravedad. Decantador primario. Son los decantadores de mayor diámetro a comparación del secundario y el espesador. Tengamos en cuenta que su objetivo principal es eliminar los sólidos suspendidos por acción de la gravedad. Estos sólidos tienen mayor densidad que el agua. Decantador secundario. También se conoce como clarificador. Aquí se trata el agua residual proveniente de una etapa de tratamiento biológico. Tiene como objetivo separar los sólidos floculados obtenidos en el tratamiento biológico, dejando el agua en reposo para que las partículas de sólidos se depositen en el fondo del tanque. Espesador de gravedad. Se utiliza para el espesado de fangos primarios o en combinación con fangos del secundario. No es apto para fangos sin digerir del secundario porque pueden presentar problemas de flotación. El fango entra en el centro del espesador y los sólidos decantan en una carpa en el fondo. Es importante la presencia de los decantadores en una planta de tratamiento de aguas residuales, porque nos ayudan a la eliminación de varias impurezas y evitaremos la contaminación de fuentes hídricas contribuyendo al cuidado. Siguiendo con los neutralizadores, vamos a ver que de acuerdo a las normas y gráficos de obras sanitarias tenemos un esquema de planta y corte de lo que es el elemento en el cual se puede neutralizar el efluente que, como podrán observar, ingresa por la izquierda y en este sector se incorpora el líquido que va a neutralizar ese efluente, que es, hay un depósito automático en el cual
se descarga el neutralizante. Va a tener medidas mínimas, 0,20, hay pantallas, como podrán observar, puede tener una o dos salidas, y en corte van a ver que hay entre cada sector, hay escalones y también está indicada claramente cuáles son las medidas. La idea es que hay que neutralizar el efluente si es ácido o si es alcalino. Para las normas y gráficos de obras sanitarias se acepta que un efluente es neutro si lo tenemos con un pH entre 5,5 y 10. Siendo el valor para la química neutro 7, ¿no? Entonces, hay dosificadores, como podrán ver acá a la izquierda, en el cual se ingresan los productos químicos, como expliqué recién, y adecúan la acidez o la alcalinidad del efluente, con determinaciones realizadas en laboratorio. La cal se usa como control del pH y reduce la concentración de contaminantes orgánicos oxidables. Clarifica precipitación de contaminantes disueltos y floculación y coagulación de partículas coloidales. Tenemos las estaciones de depuración de aguas residuales, en las cuales ustedes ya las vimos antes. El hidróxido de calcio que se utiliza es con una pureza superior al 90%. Seguimos con las cámaras de cloración, que si ustedes observan también tienen medidas determinadas en planta y corte, con un ingreso del efluente y al cual se le incorpora cloro, que es dosificado en virtud de ese análisis del efluente y ver la inyección de cloro necesaria para eliminar los agentes patógenos y evitar la contaminación ambiental. En corte pueden ver que que tienen chicanas verticales y sobrepasando las medidas mínimas indicadas, esto lo dicen las normas, el largo de la cámara y el número de chicanas verticales es optativo, o sea, en virtud del volumen de efluente que se pueda tratar y el cloro que necesiten estar actuando durante determinado tiempo, se determina las dimensiones. Bueno, ¿qué pasa? Estos efluentes de estas industrias van a necesitar ser verificados para garantizar que fueron tratados. Entonces, va a haber que hacer un muestreo, se debe medir el caudal, tenemos vertederos, aforadora resalto, y también está la canaleta partial para poder determinar la medición de los caudales, y es necesario contar con el elemento que permita la extracción de las muestras previo al volcado a la red. Estamos siempre hablando en los casos de grandes volúmenes. Acá podrán observar que estaría el elemento, que sería una camarita, de la cual se puede extraer la muestra. Cuando vamos a las normas y gráficos, vamos a ver que hay un esquema en donde se muestra todo el proceso de tratamiento de los efluentes industriales, que son en los casos de las industrias que utilizan agua en su proceso para obtener un producto y generan efluentes que deben ser tratados. Entonces puede haber un proceso inicial que fuera de neutralización, de acuerdo al tipo de efluente. De ese proceso de neutralización se pasa a la planta de decantación, que va a retener los residuos pesados,
vamos a necesitar pasar al tratamiento de depuración del efluente para que su volcado sea, no dañe el medio ambiente, y después hay un proceso de testificación para verificar las cualidades de que el efluente sea inocuo y no dañe los cursos o redes de desagüe. Entonces, nosotros tenemos plantas de tratamiento de estos efluentes a gran escala, y los invito a ver el video en el cual vamos a poder apreciar cómo opera una planta de tratamiento. El tratamiento de efluentes líquidos consiste en una secuencia de procesos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua residual del uso humano o industrial. El objetivo de dicho tratamiento es lograr que esos efluentes sean aptos para ser recibidos en los puntos de volcado sin afectar el medio ambiente, para luego ser reutilizados total o parcialmente, junto con los barros y residuos sólidos generados en el proceso. Según sus características y volúmenes, las aguas residuales podrán ser tratadas en el sitio de su generación, por ejemplo, pozos sépticos domiciliarios, o bien ser colectadas y enviadas mediante tuberías a una planta de tratamiento. Usualmente, los procesos son un tratamiento primario, consistente en la separación de sólidos mediante rejas o tamices, la decantación de sólidos sedimentables y el desengrasado y desarenado. Un tratamiento secundario, donde se utiliza la capacidad depuradora que posee la flora bacteriana para consumir la materia orgánica presente en las aguas residuales. Aquí también se efectúa una sedimentación secundaria para la erradicación de sólidos suspendidos y la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Y un tratamiento terciario, que consiste en algunos pasos adicionales según las exigencias de los puntos de volcado, como filtración, membranas, microfiltración y desinfección final. En algunos casos, particularmente en el tratamiento de ECOS, se utiliza la trituración de los sólidos arrastrados previo al proceso biológico. También para instalaciones de cierta envergadura se suelen instalar etapas de desarenado. En el caso de presencia de metales pesados, usuales en algunos efluentes industriales como es el caso del cromo en las curtiembres, o la presencia de fósforo y nitrógeno en efluos, pueden ser eliminados mediante tratamientos terciarios, por métodos físico-químicos o por filtros especiales. Los efluentes adecuadamente tratados pueden ser volcados a ríos o lagos, reinyectados a las napas, o en el caso de tratamientos modernos con membranas, reutilizados como aguas de lavado en procesos industriales, riego, etc. El agua está presente en todos los procesos productivos y es a la vez la principal fuente de vida. Por lo tanto, su saneamiento y el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias adecuadas es uno de los principales objetivos de la salud pública. Lograrlo significará haber ganado una importante batalla contra muchos tipos de enfermedades. Lo que hemos visto, podemos ver que existen los recursos tecnológicos para evitar esta contaminación que afecta seriamente a los cursos de agua. Muy bien, buenas noches.